bueno, pues es... vamos a ver. Digo, para comenzar con esta sesión, yo creo que es importante bueno, pues conocer a los dos ponentes de esta tarde. Don Joaquín Hernández Alvarado, rector de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Desde el año 2014 es rector por la Universidad Espíritu Santo y anteriormente se desempeñó como vicerrector ejecutivo de posgrado. En 2018 asumió la vicepresidencia de la Asamblea del Sistema de Educación Superior. Además, desde el año 1975 ha sido editorialista de los principales medios impresos del país. Por otro lado, es un destacado profesor en las cátedras de Filosofía Contemporánea, Epistemología, Deontología Jurídica y Sociología Jurídica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo, promoviendo y manteniendo la excelencia académica en este centro de estudios. En cuanto a sus títulos académicos, licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía San Gregorio Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito, diplomado superior en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Educación Superior del Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Tecnológica Equinoccial. Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Educación Superior de Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, maestría en Filosofía Contemporánea Latinoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también con sede en Quito. Doctorado en Filosofía Pontificia Universidad Católica de Lima y desde 2014 es rector de la Universidad Espíritu Santo y anteriormente se desempeñó como vicerrector ejecutivo de posgrado. En 2018 asumió la vicepresidencia de la Asamblea del Sistema de Educación Superior y además es un destacado profesor de las cátedras, sobre todo, decíamos, de la filosofía, ¿no? Junto a don Joaquín Hernández Alvarado, contamos también con la presencia de Andrés de Castro García como segundo ponente. Es subdirector del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor en Seguridad Internacional, mención cum laude internacional y máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa y licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Cuenta además con el curso de Defensa Nacional del CSIC. Ha sido profesor e investigador en universidades en Estados Unidos, Chile, Colombia, Canadá, Brasil, Irak, España, entre otros países, en instituciones también como la Naval Postgraduate School de la Marina de los Estados Unidos, la Universidad de Nueva York, Georgetown. Entre 2017 y 2020 desarrolló su carrera académica en Irak como profesor titular de universidad y fue director de 2 departamentos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en sendas universidades de Irak. Dirige tesis doctorales en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en el año 2018 y entre 21 y 22 se desempeñó como secretario académico del programa de doctorado de Seguridad Internacional. Varias docenas de publicaciones, indexadas, etcétera, etcétera. Bueno, este sería un poco el currículum, me imagino que sea mucho más profundo que esto que he leído y nada más agradecerles a los dos su presencia para, bueno, pues para tratar temas que, que son sin duda muy interesantes y más en esta realidad en la que nos encontramos. Desde esta perspectiva, como digo, don Joaquín Hernández Alvarado tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero solo añadir que yo soy de origen salvadoreño y que vivo en Ecuador desde hace más o menos unos 50 años, ¿no? Lo cual es una mezcla interesante por todo lo que sucede. Bien, yo he enfocado esta conversación
sobre el tema de derecho, gobernanza y seguridad, concretamente la guerra Rusia-Ucrania, el impacto global, evidentemente desde el punto de vista de Latinoamérica, porque obviamente ustedes son los europeos y ustedes son los que nos van a decir cómo están viviendo. Estoy pendiente de eso, evidentemente, pero creo que ustedes son los realmente voceros de ese tema. Entonces, yo quisiera hacerles unas consideraciones sobre lo que está sucediendo, qué ha sucedido con América Latina en relación con la guerra Rusia-Ucrania o con la invasión rusa a Ucrania, que es más adecuado, las palabras exactas. En términos generales, la respuesta latinoamericana ha sido muy tibia, sino decididamente a favor de Rusia, por parte no solo de los gobiernos tradicionalmente de izquierda o que se llaman de izquierda, como son concretamente Nicaragua con los Ortega, Cuba con toda la dinastía y de alguna manera, y Venezuela, por supuesto, con Maduro, sino a la que se han sumado otros países, concretamente México con López Obrador, y en el caso brasileño, paradójicamente, tanto el expresidente Bolsonaro, cuando era presidente de Brasil, hizo un viaje a Moscú prácticamente los días en que ya era inminente la invasión, pese a que, según dicen las agencias de prensa, Washington le había pedido que no vaya. Y obviamente, pues viajó a Moscú, estuvo con Putin, y posteriormente el presidente Lula, que es lo último que tenemos, ha tratado de jugar una especie de carta de mediación que ha sido muy criticada por determinados sectores, pero en todo caso, yendo al análisis general, la posición de Brasil ha sido una posición desde dos ideologías diferentes, más proclives a Rusia y más cercanas a Putin que lo que se hubiera podido esperar de dos tipos de pensamiento tan dispares. Entonces yo creo que en primer lugar, en términos generales, la respuesta de América Latina ha sido una respuesta bastante tibia a la situación. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de esta actitud? En primer lugar, porque para América Latina y sobre todo para América del Sur, hay una crisis de las democracias muy fuertes. Después del COVID, las economías se han debilitado enormemente. Hay un crecimiento de la inseguridad que se ha convertido en el tema central de la preocupación de los países, con mayor o menor grado. Chile, que hasta hace 10 años era la muestra más, el ícono de desarrollo y de ejemplo para todo el resto de los países sudamericanos, está en una verdadera crisis de seguridad sumamente fuerte. Por otro lado, Argentina con una crisis económica galopante y con los problemas de una sucesión presidencial que se viene inmediatamente. Venezuela, pues ya conocemos cuál es la situación con Maduro, pero Perú el año pasado precisamente tuvo el problema con el presidente Castillo, fue sustituido por Dina Boluarte y está en una situación de semi-anarquía. No hay mucho conflicto y en el caso del Ecuador, al comienzo de esta conversación, pues creo que les expliqué la situación de hoy día, pero que resume un desgaste de la democracia a lo largo de todos estos últimos tiempos. Colombia ha dado un golpe hacia lo que podríamos llamar un gobierno de izquierda. Cada vez estas etiquetas son menos útiles con el presidente Petro, pero él tampoco pues ha adoptado más bien una posición a favor de Rusia. Por supuesto, no hay una cierre de operaciones económicas, más bien hay una necesidad, por ejemplo, en el caso de Brasil,
de los suministros que le llegan de Rusia. Es decir, la respuesta en términos generales de América Latina ha sido, insisto, débil, y las explicaciones son, en primer lugar, por la crisis de las democracias, el aumento de la inseguridad, que es la preocupación de todos los ciudadanos, el empobrecimiento de la vida y todos los resultados del COVID en cuanto a aparecimiento del mal funcionamiento de los sistemas de salud. Hay una gran debilidad en la Constitución ciudadana, y yo lo que diría es que hay una pesadumbre, un desencanto con la democracia. Como decía un amigo chileno, José Joaquín Brunner, de la Universidad Diego Portales de Santiago, del paradigma de la libertad como requisito, como exigencia de la sociedad, hemos pasado al paradigma de la seguridad, sacrificando, si para ello es necesario, libertades. De ahí que, por ejemplo, figuras como la del presidente Bukele de El Salvador tengan una acogida impresionante en países como Chile, que tradicionalmente pues nunca han mirado mucho a Centroamérica, por la debilidad de los gobiernos para poder defender a la ciudadanía. Creo que esta es una de las cuestiones que habría que tomar en cuenta. La segunda, digamos, explicación que me gustaría comentar es que, contra todo lo que se ha pensado, pues ya América del Sur y América Latina no son ya la región del año 1948, cuando era aliado fiel de Washington, y se creó el sistema interamericano con la OEA en Bogotá, es decir, de aliados incondicionales de los Estados Unidos. La influencia de los Estados Unidos ha ido bajando enormemente desde el final de la Guerra Fría. Recordemos que en la época de Ronald Reagan, él decía que Honduras era la última frontera de la democracia en el mundo, y después ha habido una desatención de los Estados Unidos hacia toda América Latina. Entonces, la presencia de Estados Unidos es realmente poco significativa en términos de alianzas. Nadie trata, por supuesto, de discutir de enfrentarse, pero a nivel de créditos, a nivel de acuerdos comerciales, todos prefieren, o hay una preferencia muy fuerte con China por los préstamos que hace, y con Rusia por armamento, por compra de materias primas, etc. Es decir, no digo que sustituyan de ninguna manera a los Estados Unidos como socio comercial, pero la influencia es cada vez menor. La impresión que se tiene es que Estados Unidos, terminada la Guerra Fría, sus preferencias fueron el Oriente Medio, y ahora evidentemente Ucrania. Eso es definitivo, pero no es lo que se esperaba. Una tercera explicación que habría que también ver en este sentido, ya más a nivel de las grandes masas, es que justamente por la situación de inseguridad hay una búsqueda de líderes fuertes. Y en ese sentido hay una cierta satisfacción, empatía con figuras como la de Putin, e incluso anteriormente con el presidente Trump, ¿no? Hay muchos sectores que lo que dicen es que se necesita una mano dura, que no, esto de la democracia no conduce a nada, que la defensa de los derechos humanos solamente deja muertos por parte de la gente buena, pero los criminales los protegen. En Ecuador eso es, lamentablemente, así aparece, ¿no? Entonces, figuras fuertes, en términos casi dictatoriales, autoritarias, llamémosle, son las privilegiadas, son son las figuras icónicas que la población, yo diría la gran población, ve con mucho entusiasmo. Putin siempre ha aparecido como una figura autoritaria que hace lo que le parece, etc.
Y claro, tocamos el tema de las ideologías, porque alguien me pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es posible que después del fracaso que ha tenido Rusia con su invasión hasta el momento actual, lo que ha perdido todavía se siga creyendo? Bueno, es que ayer que tenía clase recordando a Max Weber, el político y el científico, pues lamentablemente las éticas de convicción no se conjugan con la realidad, ¿no? Sino que se sigue creyendo ciegamente en ese sentido. Entonces yo creo que hay una figura, curiosamente a mí me ha llamado la atención, y lo he dicho en algunos foros públicos, que el presidente de Ucrania, que en términos generales nos parece defiende causas tan gratas a América Latina como la soberanía popular, la defensa de la identidad territorial y de la democracia, no tenga un seguimiento tan fuerte ni una empatía tan fuerte como la pueden tener dictadores de la talla de Putin. No digo que América Latina, insisto, mire a Putin como digamos, como la figura clave, pero sí hay mucha predisposición a eso por la debilidad de la democracia, por el fracaso de la democracia. Estamos muchas veces ya ante estados fallidos prácticamente, donde los grandes carteles imponen su norma. De hecho, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos aquí la presencia de carteles albaneses, alemanes, de México, del cartel Jalisco Nueva Generación, cartel de Sinaloa, y prácticamente Guayaquil, la ciudad donde nosotros estamos, es un puerto privilegiado para la exportación a Europa como primer destino de coca, segundo Estados Unidos y tercero Chile en este momento. Entonces, evidentemente, todo esto complica mucho la visión, como América Latina me da la impresión que está muy complicada en sus propios problemas de justamente seguridad, de gobernanza, de derecho, como para mirar hacia afuera. Cuarto, contribuye en el caso de la opinión pública la confusión sobre qué es realmente lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Yo creo que no hay una visión clara del asunto. Es complejo entender por qué Crimea, por qué eran parte de la Unión Soviética, qué pasó con Khrushchev, qué pasó con Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos siempre son ya los grupos más ideológicos, digamos, más de profesionales, expertos. Pero para la gran masa de gente resulta confuso lo que está sucediendo. Finalmente, algo que nos llama mucho la atención aquí, y con eso pues creo que ya estoy, bueno, unos 29 y 22 estoy viendo aquí. Quisiera terminar por el momento. El tema de la soberanía sí es algo muy curioso y contradictorio. Un conocido periodista argentino comentaba hace unos meses que llama la atención que en América Latina, que somos tan preocupados de las soberanías populares, que si, por ejemplo, Estados Unidos hubiese invadido el norte de México y se hubiera llevado 4 estados, pues seguramente todos nosotros, los demás países, hubiéramos protestado a coro y en el Consejo de Seguridad. En el caso de Ucrania, pues no hay unas manifestaciones mayores. Hay discursos muy contradictorios. El caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que siempre hablan contra el imperialismo yanqui, contra el control de los Estados Unidos sobre lo que llama el patio trasero. Sin embargo, en el caso de Ucrania, pues no hay la preocupación ni la condena, ¿no? Insisto, las razones pueden ser varias. Estos países han tenido ayuda de Rusia de una u otra manera. Estos países los han tenido como amigos ante el rechazo parcial de los Estados Unidos, porque tampoco no es que haya sido absoluto. En el caso de Ortega en Nicaragua, todavía Estados Unidos
le sigue permitiendo ciertas compras y provisión de determinados productos, con lo cual pues el régimen de Ortega seguirá y seguirá hasta que se acabe. Entonces yo creo que esta es la composición variopinta de lo que está sucediendo en América Latina, incluso, como digo, contradicción, porque un continente tan preocupado de su identidad, hablemos de los años 50, 60, 70, de las soberanías populares, en este momento no se inmuta ni considera a Zelensky como un líder demócrata. Cuando Time publicó como hombre del año a Zelensky, hubo que hacer una explicación aquí de por qué, porque insisto, hay una preferencia por las figuras duras, que son las que supuestamente van a resolver los graves problemas represados que en este momento estamos atravesando. Esto es el panorama en términos generales de la región. Obviamente no quisiera dar una impresión de que todos están en eso. Por ejemplo, hay el presidente chileno, Boric, ha bien mantenido una posición a favor de Ucrania, y hace unos días, hace un par de meses, el Senado chileno escuchó una conferencia del presidente Zelensky y lo recibió. Entonces, o sea, y Chile se supone en este momento tiene un gobierno de izquierda que debería ser proclive a Venezuela, a la misma posición de Venezuela, Cuba, etc. Pero en este caso el presidente Gabriel Boric tiene una posición muy demócrata desde mi punto de vista y se mantiene en esa actitud. Así que claro, si ya entramos en detalle en cada país, pero sí, para terminar, creo que hay una frase famosa que dice que se dijo en la época de Porfirio Díaz, el famoso dictador mexicano, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo creo que ahora podríamos decir tan lejos de Dios y tan lejos de los Estados Unidos, porque la presencia de los Estados Unidos es muy poco, o sea, influye muy poco en las decisiones de los países. Así que por el momento, muchísimas gracias y creo que ahí termino. Muchas gracias, don Joaquín Hernández. Bueno, si alguno de los que está presente quiere comentar algo, lo podemos hacer hasta el final. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, de Andrés de Castro García. Muchísimas gracias, profesora Corchete. Extiendo el agradecimiento a la Universidad de Salamanca, que es mi alma mater, y al centro por la invitación a través de su director, el profesor Pedro Nevado. Bien, yo me voy a centrar en el conflicto desde el punto de vista de las relaciones internacionales, como profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y voy a utilizar una teoría para el análisis del conflicto, que es la teoría del realismo político. Una de las ventajas que tenemos a nivel científico cuando nosotros trabajamos relaciones internacionales es tratar de tener un conocimiento sólido sobre la teoría para saber si las distintas teorías se pueden o no aplicar a los distintos casos prácticos. Es decir, que siempre que nosotros queramos profundizar en temas de relaciones internacionales y seguridad, ese manejo de los marcos teóricos es verdaderamente importante. Bien, vamos a ver, la teoría del realismo nos habla de la importancia del poder. Nos habla de que las relaciones entre los estados, que según el realismo son los entes fundamentales de las relaciones internacionales, hay una relación de poder. Entonces, a lo que aspiran los estados es a mantener e incrementar su poder. Y dependiendo de la naturaleza del Estado y del poder que ese Estado tenga en el escenario internacional, dense ustedes cuenta de que no estoy utilizando el concepto de sociedad internacional ni comunidad internacional, sino que estoy hablando de escenario internacional, porque desde el realismo no se entiende que haya una comunidad ni una sociedad, sino que es un escenario de competición entre Estados. Esos estados son
Puede ser un hegemón, pueden ser grandes potencias, pueden ser potencias medias o pueden ser actores débiles en el escenario internacional. Cada uno de ellos, dependiendo de su categoría, tienen una serie de intereses que van pues, desde dominar al resto a impedir que les dominen o a elegir, en el mejor de los casos, a su dominador. En relaciones internacionales, desde la perspectiva realista, vemos la Guerra Fría desde 1945 a 1989 como el momento bipolar, en el que hay dos polos, el polo occidental, dominado por Estados Unidos, y el bloque soviético, dominado obviamente por la Unión Soviética. Tras la caída del muro, vemos un momento que llamamos unipolar, en el que Estados Unidos es el hegemón. Estados Unidos domina el mundo y sus aliados tienen un rol en ese dominio. Si bien nos ponemos muy de acuerdo en que desde la franja de 1989 a 1991 es cuando empieza el momento unipolar, no hay autores relevantes que lleven la contraria en ese sentido, lo que sí que no nos queda claro es el momento en el que termina el momento unipolar. Muchos consideramos que es el año 2001, por dos cuestiones clave. En primer lugar, el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, y en segundo lugar, la invasión de Afganistán, que supone un punto de inflexión en el que Estados Unidos y sus aliados pierden la perspectiva de cuál es su poder en el mundo y empiezan a cometer errores que les hacen entrar en un escenario de decadencia lenta, que se ve empeorado por la guerra de Irak en 2003, por Libia, por Siria y por la serie de conflictos en los que Estados Unidos y sus aliados entran para lo que el autor realista ofensivo, John Mearsheimer, profesor de la Universidad de Chicago, denomina como ese interés por expandir la hegemonía liberal, es decir, por democratizar estados, teniendo en cuenta además de que eso viene por una teoría idealista / liberal que se llama Democratic Peace Theory, la teoría de la paz democrática, por la que las democracias no nos peleamos entre nosotros, por lo tanto, para evitar el conflicto lo mejor es que seamos todos una democracia. De hecho, a principios de los 90 hay una obra fundamental de un autor que es Francis Fukuyama, que se llama The End of History and the Last Man. El final de la historia, el último hombre, en el que dice que el liberalismo ha ganado a los dos totalitarismos, la primera mitad del siglo XX al nazismo y en la segunda mitad al comunismo. Y que se abre solamente una opción, que es el liberalismo, y que es ampliable a todo el mundo y que será la teoría a partir de entonces dominante. De hecho, nos dice que el único problema al que se enfrenta la humanidad es el aburrimiento, boredom, porque es precisamente esa conquista que va a hacer que todo funcione de maravilla. Como ven, no ha sido el caso. Hemos iniciado una serie de conflictos que no se han acabado y han generado mucha inestabilidad en el mundo por esa falta de modestia intelectual y por esa falta de entendimiento de cómo funciona el mundo. Es cierto que hay muchos autores que, como no podía ser de otra manera en nuestra disciplina científica, no se ponen de acuerdo frente a cuáles han sido las causas que han llevado a esa expansión. Hay un autor muy importante que es el profesor Johnny Kenberry, que habla del imperialismo yanqui, ¿no? De que la razón por la que Estados Unidos se expande no es expandir la democracia, sino que lo que quiere básicamente es dominar recursos naturales y demás. Hay muchas maneras de atacar ese argumento, principalmente porque Afganistán no tiene recursos naturales que hayan podido justificar la presencia de 2 décadas de tropas occidentales en las que muchos de nuestros aliados, entre otros nosotros, hemos perdido decenas de soldados. Bien, es en ese contexto en el que debemos de analizar la guerra de Ucrania, que no empieza ayer, no empieza antes de ayer, y que se puede entender en el contexto de la competición entre las grandes potencias. Uno de los elementos fundamentales de la teoría realista es que no entra en aspectos morales. Y que no entra en aspectos morales no significa que el realismo sea inmoral, significa que el realismo es amoral, que no utiliza la moral como uno de los elementos de análisis de la realidad internacional, porque hemos podido comprobar que los actores internacionales no se comportan en el mundo a través de un concepto de moral, sino que lo hacen a través de un concepto que es el interés.
Esto es muy relevante porque precisamente en nuestra nación la teoría realista, que es la primera, se ha visto marginada del estudio de nuestras universidades. Se ha visto marginada en el desarrollo científico y, de hecho, la escuela española, como se determina, con los profesores Mesa, Trujol, sobre todo de la Universidad Complutense de Madrid, por un tema ideológico, se saltaron el estudio de esta teoría, porque evidentemente no es una teoría muy bonita, no es una teoría inspiradora, no es una teoría que tenga al ser humano como un ser simpático, amable, cariñoso, todo lo contrario. Entonces, la escuela española es una escuela idealista, del deber ser, no del ser. Y eso es muy problemático, porque en nuestras universidades hemos formado a nuestras élites diciéndoles cómo debería ser el mundo. Y evidentemente no sirve para nada lo que nosotros digamos en nuestras universidades de cómo deberían ser las cosas. Imagínense ustedes un profesor de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca que dijera ojalá no existiera el cáncer. Y toda su conferencia y todas sus clases durante los 6 años de la carrera fueran por qué el cáncer no debería existir. Entonces un estudiante de medicina podría levantar la mano y decirle, está muy bien lo que usted dice, pero ¿no le parece que sería mejor enseñarnos a cómo curar el cáncer que existe independientemente de lo que un catedrático o un titular pueda pensar sobre ese tema? Entonces, eso también ha tenido una vinculación muy importante con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Como ahora estoy en México, diré de este lado del Atlántico, porque evidentemente esos materiales que se han generado en España, en español, y que tienen una calidad intelectual alta, se saltan el realismo. Entonces, la formación de esas élites latinoamericanas también ha tenido ese problema. Además, no ha existido una reflexión, que sería un concepto muy importante de nuestras universidades. No hemos podido explicar que tiene que haber una discusión y que tenemos que ver si la teoría se puede aplicar a la praxis. Evidentemente, con el idealismo y el liberalismo no es el caso porque no sostienen ningún análisis que se enfrente a la realidad. Centrando el tiro, ya que les he dicho cuál es mi perspectiva teórica, hablando de la guerra de Ucrania, nos damos cuenta de que realmente hay 3 actores en la guerra de Ucrania. Y los actores son Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China. 3 actores. El resto son, o si me lo permiten, somos marionetas del conflicto. China no entra directamente en el conflicto, China no tiene tropas en el conflicto, China está utilizando un concepto creado por John Mearsheimer que se llama bloodletting, dejar sangrar. Está haciendo que sus 2 grandes competidores estratégicos, Estados Unidos y la Federación Rusa, entren en un conflicto. Obviamente la Federación Rusa tiene tropas en Ucrania y Estados Unidos no. Pero Estados Unidos está dedicando miles de millones de dólares a financiar el conflicto y a entregar material, como también lo estamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros, digo ciertos estados de la Unión Europea. De hecho, hay un aspecto que es muy importante de entender y es que Ucrania no es un actor en el conflicto. Ucrania no es un actor estratégico. Ucrania no está desarrollando sus propios intereses estratégicos. No sé quién puede pensar que a Ucrania esta guerra le puede beneficiar. El día antes de la invasión, y digo invasión porque evidentemente es una invasión, independientemente de que las grandes potencias tengan ese interés en desarrollarlas, en una conferencia en la UNED, insisto, el día antes, el 23 de febrero del 22, yo dije que había 2 maneras de evitar el conflicto. La primera, hacer una disuasión creíble, decirle a Rusia, si usted cruza esta línea, probablemente iremos a una destrucción mutua asegurada, a un conflicto nuclear. Evidentemente no es nada deseable. La segunda opción es decirles, pasen, miren, llévenselo todo, aquí está, aquí tienen la puerta abierta, llévense ustedes lo que quieran y pongan la frontera donde les apetezca. Y iba a ser la tercera. Es decir, la opción A y la B evitaban el conflicto y yo dije que iba a ser la C. Y también dije pobre Ucrania, porque evidentemente es la que se lleva todos los resultados de ese conflicto, es decir, la destrucción física
de esa competición entre las grandes potencias, que no tiene nada que ver con Ucrania, nada que ver con Ucrania, está teniendo lugar en Ucrania. Problemas. Hay un plan chino de paz. China tiene interés en ganar en el escenario guerra y ganar en el escenario paz. China se está frotando las manos. Sabemos además que están vendiendo armamento, como no podía ser de otra manera, a los rusos. Y digo como no podría ser de otra manera porque cuando uno tiene interés en alargar un conflicto, tiene que financiar a la parte débil, porque si no financia el fuerte, matará al débil, y si financia al fuerte, matará al débil antes. Y a uno lo que le interesa en este caso es alargar el conflicto. Entonces está financiando a la parte más débil para que haya una contrabalanza. Teniendo como perspectiva además que existe un interés por parte de la República Popular China de tener hidrocarburos, que es precisamente una de las cuestiones que han sido sujetas a sanciones internacionales por parte de Occidente. Entonces, básicamente lo que está consiguiendo China es que Rusia se entregue en los brazos de China y así conseguir que uno de sus rivales en la zona pueda estar muy desgastado por la guerra y además pueda ser su potencial aliado. Aliado desde el punto de vista realista. Los realistas no creemos que hay aliados, creemos que hay intereses comunes, pero evidentemente están dándose las circunstancias para que esos intereses comunes estén muy cercanos. Evidentemente, cuando yo hablo del plan chino de paz, hablo de que China necesita tener un plan B, entonces cuanto más se alargue el conflicto, bien, pero llegará un momento en el que el conflicto no exista o quede muy latente. Entonces China tiene esta carta para presentarse al mundo como el actor que va a permitir que haya paz. Entonces, que ya no es Estados Unidos el que puede llevar a cabo una diplomacia útil, sino que es China. Esto nos va a hacer que tengan unas implicaciones bastante importantes porque evidentemente estamos viendo una pérdida de la calidad de vida en Europa. Tenemos una inflación desbocada, nuestra capacidad de compra cae. Además, estamos teniendo problemas sociales derivados, obviamente, de que estamos utilizando nuestros recursos en este sentido y no en otros. Y además abre un debate muy importante en nuestras sociedades sobre cómo tenemos que gestionarnos y qué significa ser una democracia liberal. De hecho, evidentemente, esto es parte de una planificación rusa. Ellos buscan nuestras debilidades jurídicas, políticas, entonces buscan nuestras incoherencias. Como nosotros hemos desarrollado un marco idealista, un marco liberal, nosotros nos presentamos a los demás como moralmente superiores. No, yo soy la parte del conflicto que es buena, que es un Estado de Derecho, que cree en un sistema regulado por normas, en el que todos somos iguales, en el que... Entonces, esa superioridad moral, como evidentemente conlleva elementos de incoherencias, es explotada por Rusia. La Unión Europea ha prohibido que se emitan medios rusos en Europa. Uno de los principios básicos de la democracia liberal es la libertad de prensa. La libertad de prensa absoluta, no que digan lo que a mí me gusta que digan, eso no es libertad de prensa. La libertad de prensa es que los demás digan cosas que yo no quiero que digan. Evidentemente esto es verdaderamente problemático, pero yo recuerdo hace algunos años, cuando el presidente Correa era presidente del Ecuador, aprovecho para saludar a mi compañero, el rector, cuando el presidente Correa era presidente del Ecuador, recuerdo cómo la prensa española le criticaba por cerrar medios, ¿no? Entonces, esa discusión ya la hemos tenido y le decíamos, no, pero es que la libertad de prensa es que haya medios que a uno le critiquen, que no le gusten, que digan cosas, y el presidente Correa siempre decía, esos medios mienten. Entonces no los cierro por criticarme, los cierro por mentir. Entonces, ahora que Rusia miente, sí cierro los medios rusos. Es decir, yo soy el que decide qué medios son los que están. Esta discusión es verdaderamente importante y, como les digo, como nosotros no estamos en nuestro mejor momento intelectual, va a ser muy difícil para nuestras élites llegar a un elemento coherente. Toda vez que además nuestras élites políticas, militares, están muy enfocadas, como les digo, a que nosotros tenemos que ser los que estamos en la parte buena del conflicto. Y eso es verdaderamente problemático porque el ruso no está pensando en si ellos son los buenos o son los malos. Ellos están pensando en que ellos son los rusos. Esto es como un partido de fútbol. Uno del Sevilla es hincha del Sevilla y cuando juega el Betis contra el Sevilla, él va con el Sevilla. Da igual si el Sevilla ha hecho mano, si se ha metido gol en propia puerta. Eso no importa porque uno es del Sevilla.
Pero en Occidente ahora mismo estamos en otra situación y evidentemente nuestras élites tienen que estar probándole a la ciudadanía todo el rato que nosotros somos los buenos, los que luchamos por la libertad. Esto es un conflicto entre democracia y autoritarismo y que nosotros tenemos que fomentar una supuesta democracia ucraniana que evidentemente no es tal. Ucrania no es una democracia. Pero claro, como es muy difícil dar carnets de democracia y la democracia es siempre un proceso, que es otro de los problemas de la argumentación desde el punto de vista liberal, ¿en qué momento Polonia es o no es una democracia? Porque hasta antes del conflicto los polacos eran malísimos, les gustaba elegir a los jueces, jubilaban jueces con 40 años porque no hacían lo que ellos querían que hicieran, eran muy malos. Empieza la guerra y Polonia pasa a ser una democracia súper buena, ya no hay ningún problema. Entonces, evidentemente, esa reflexión sobre quién es y quién no es una democracia es una valoración tan cualitativa que va a depender de cuáles sean mis intereses en determinar quién es y quién no es una democracia. Es decir, que tenemos sobre la mesa un cambio total de las relaciones internacionales. Tenemos un cambio total de paradigma en las relaciones internacionales. Tenemos sobre la mesa un momento de cambio y además tenemos sobre la mesa un momento de cambio en el que nuestras élites, estoy hablando del Reino de España, no son capaces de entender lo que está ocurriendo, porque son unas élites que están tremendamente ensimismadas y unas élites para las que todo lo que ocurre, la Unión Europea tiene que tener una solución. Entonces, es que tenemos este problema, este otro problema, este otro problema. Sí, la Unión Europea. Y la Unión Europea, obviamente, no es un actor geopolítico, porque no tiene intereses comunes. Francia tiene unos, Alemania tiene otros, Luxemburgo tiene otros. Lo que pasa es que como España no ha determinado cuál es su interés nacional, no sabemos qué queremos. Decía Aristóteles aquello de cuando uno no sabe dónde va, ningún viento le es favorable, pues tenemos la dificultad de que, como no determinemos rápido nuestro interés nacional, van a ser otros los que lo determinen y vamos a seguir con una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida de poder en el mundo, una irrelevancia muy importante en un contexto, como ven, de conflicto en el continente y con, como mencionaba el rector, con una situación muy complicada en América Latina que abre una serie de debates que nosotros no estamos teniendo porque creemos erróneamente que entrar en esos debates puede favorecer la visión iliberal del mundo. Y si el liberalismo no tiene respuestas a los problemas del hoy, tenemos un problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno. Cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentarle a los ponentes. ¿No se manifiesta nadie? Yo, en el momento en que sea pertinente, quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Bueno, ya como filósofo, a mí lo que sí me ha llamado la atención, evidentemente, es el cambio de algunos de los filósofos que han estado, filósofos políticos sobre todo, ¿no? El caso de, precisamente, de Fukuyama, que después de ese libro famoso del fin de la historia, ya en sus últimos trabajos, un artículo que salió, si mal no recuerdo, en Foreign Affairs, él ya cambiaba ya la visión. Harari, que es una figura muy leída, ustedes, me imagino, yo estuve en España el año pasado igual, y me di cuenta de que Harari está metido en todas las librerías, más allá de que discutamos sobre su calidad o no calidad, pero el Harari optimista de las 21 lecciones para el siglo XXI se cambió a un artículo publicado en Foreign Affairs, ya un Harari más bien meditabundo, preocupado sobre lo que estaba pasando y consternado, diría yo. No he escuchado del pensamiento italiano mayores planteamientos sobre el tema, me estoy refiriendo a Roberto Espósito. Yo tampoco al caso de Giorgio Agamben, no he leído nada últimamente después de su famoso libro sobre el COVID, y en eso ustedes pues quizá y Andrés puede comentarme alguna cuestión, ya que ustedes están allá. Yo he hecho ese seguimiento, y quizá uno de los textos más interesantes que encontré fue uno de Jürgen Habermas,
sobre la cuestión de la guerra, que pienso yo está escrito desde la perspectiva alemana, casi de un equilibrio imposible entre lo que está sucediendo en Ucrania, su dependencia del petróleo ruso y en general una actitud de confianza en el laissez-faire y la nueva situación alemana. Entonces, por el lado de la filosofía no he visto yo mayores, no sé, aportes a los que me refiero. Y como digo, en el caso de América Latina, la gran preocupación en este momento es qué pasa con las democracias, ¿no? En cuanto a nivel de la academia. En cuanto a nivel de la gente, lo que quiere en grandes masas es que le den medicinas, que le den seguridad, que le ayuden con la inflación, que le den empleo. Y eso, el que les ofrezca y sepa conectarse, ganará. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de cualquier línea. Definitivamente, en ese sentido, estamos viviendo, sin saberlo, una etapa de pensamiento realista, de que lo que la gente quiere ya no son ni ideologías. Definitivamente la gente, Correa obtuvo el partido de él un 30% en las últimas elecciones, que es un poco menor incluso que cuando él se postuló como presidente. Y el eslogan del presidente Lasso cuando era candidato de decir correísmo versus anticorreísmo no le funcionó. Se puso unas zapatillas rojas y comenzó a hablar con la gente y logró a duras penas ganar la presidencia. Entonces, en ese sentido, como digo, no hay aquí, la gente exige una vuelta al realismo acá, que no le puede dar ningún deber ser, ni siquiera desde el discurso liberal, ni desde el discurso de una democracia constituida. A eso me quería referir brevemente. Gracias. Gracias. Sí, con tu permiso. Sí, por supuesto. Por favor. Vamos a ver. Mearsheimer nos habla de modus vivendi liberals, que serían liberales de derecha, y progressive liberals, que serían liberales de izquierda. Para llevarlo al contexto político español, los liberales de derecha sería el Partido Popular, Ciudadanos, los liberales de izquierda sería el PSOE y Podemos, ¿vale? Para llevarlo a ese ámbito. Que tiene una perspectiva muy liberal frente a las relaciones internacionales y frente a la manera de entender el Estado. Y en los extremos encontramos una perspectiva más realista, pero hay una cosa que a mí me está llamando muchísimo la atención. Derecha e izquierda, casi un calco en la manera de entender muchos aspectos de organización del Estado e incluso los elementos principales de política exterior. ¿De acuerdo? Muy interesante. Estoy hablando del Partido Comunista griego, el KKE, estoy hablando del Partido Comunista portugués. España no tiene un partido serio a la izquierda, no sabe ni lo que es, porque al Partido Comunista de España se lo come Podemos. Fíjense, le doy un dato muy importante. Canadá está discutiendo que se pueda aplicar la eutanasia a enfermos mentales. El Partido Comunista portugués se opuso a la eutanasia porque pensaba que era una manera perfecta de que la sociedad descartara a aquellos que eran incómodos y que el escenario de protección del Estado había fallado con ellos. Entonces nos encontramos a grupos católicos de naturaleza conservadora y al Partido Comunista portugués en el mismo barco, con el mismo argumento para la misma razón. Si también ven el desarrollo de una protoizquierda en España, se dan cuenta también de esos elementos. Me gusta mucho que el rector haya hablado de Habermas, porque evidentemente son autores liberales del pasado, en los que ya es muy tarde para ellos decir, oigan, todo lo que yo les conté no funciona. No vale. John Rawls, imagínese usted que en vez de haber nacido en Salamanca fuera usted musulmán con 9 hermanos. Mire, no me cuente rollos. Es imposible que yo actúe imaginándome que yo soy otra persona. Como ejercicio intelectual para esa universidad que hemos creado, que está completamente en su ivory tower, que no conoce los problemas del mundo, que no le interesa si hay inflación, si no hay inflación.
Hemos generado una carrera académica que solamente está compuesta por la gente que puede permitirse estar 10 años sobreviviendo en un sistema y evidentemente está fuera de la población general. Entonces no estamos respondiendo, no estamos en la sociedad, no estamos presentes en esa sociedad. Entonces sí, en los círculos urbanos de élite reflexionamos sobre si sacarle leche a una vaca y por tanto tocarle las ubres puede ser muy ofensivo para la vaca, y luego tenemos un mundo que se muere de hambre. Entonces, ¿cómo puedo conectar cómo se va a sentir la vaca cuando la estoy ordeñando con un mundo en el que millones de personas mueren de hambre? Es verdaderamente curioso ese debate, y yo creo que evidentemente esos polos del liberalismo a derecha e izquierda inevitablemente se van a ir haciendo cada vez más pequeños porque no se puede tapar el sol con un dedo, pero me preocupa mucho, porque en España siempre llegamos tarde a todo, si todo el resto va a haber hecho ese proceso y en España vamos a quedar los últimos. Esa es mi preocupación. Gracias. Héctor Yepes ha planteado una pregunta. ¿Cómo ven el rol de Brasil en el intento de tender puentes entre Rusia y Ucrania ahora con el gobierno de Lula? ¿Y qué consecuencias estratégicas puede tener esa postura en América Latina? ¿Sí? Perdón. Yo, a ver, algunas ideas sobre el asunto. Como les dije, es curioso que en el caso de Brasil, y creo que eso confirma lo que el profesor de Castro señala, efectivamente dos figuras tan antagónicas como Bolsonaro y Lula, los dos han apoyado a Rusia, y ahora Lula en este momento está trató de llevar adelante una política de paz también, la presencia de Brasil como una figura mediadora con un plan de paz, pero que al final se decantó más hacia favor de Rusia que hacia el favor, digamos, de Ucrania, con lo cual entró en contradicción con los Estados Unidos, pero esto se refiere también, evidentemente, a estos grandes niveles. Pero ya pensándolo en términos generales, el problema de Lula es que Lula ya no es el Lula de los dos periodos en los que fue presidente. Brasil está en una situación económica muy grave, está en un desempleo tremendo y no va a crecer económicamente este año ni el próximo año. Por lo tanto, la oposición de un Bolsonaro, el malestar por la inseguridad, va a seguir creciendo como una especie de sombra que cada vez va a ser más grande que su figura. Entonces, acá regionalmente, bueno, hay las dos visiones de que él ha tratado de saltar de nuevo al escenario internacional que se había perdido, pero que no lo ha conseguido porque no ha podido articular una especie de plan de paz. Y segundo, porque para los que en América Latina miran más bien la defensa de Ucrania, más allá de lo que suceda, como una defensa de la democracia y de la soberanía popular, que yo sé que ya a nivel de una conversación de expertos es más difícil aclarar en qué consiste todo esto, pero digo, en términos generales, la figura de Lula no se le ve como que está a favor de esos grandes planes, pero en realidad Lula está bastante desgastado. Ya no es el Lula de antes que convocaba a toda América Latina, que influía junto con Chávez en toda la región. Ahora está en una situación realmente que tiene que salvar su propia presidencia si es que quiere salir adelante. Eso visto desde acá. Por ahí, no sé en términos más internacionales cómo habrá sido vista la posición de él, si ha conseguido algo, pero evidentemente frente a China, que está jugando las grandes bazas, pues no creo que sea una contribución mayor. Otro tema interesante que me parece y que el doctor de Castro trae y que me gusta mucho, lo que estamos viviendo aquí en este momento
les cuento una anécdota. Hace 3 semanas, en uno de los restaurantes más exclusivos de Guayaquil, 2 personas estaban comiendo, entró otra, todo está registrado en cámaras, y le disparó a la cabeza a uno de ellos, un caso típico de sicariato. Él se refería a que las universidades, y efectivamente vivimos en torres de cristal, ¿no? Pero creo que en este momento la inseguridad, la violencia, la crisis que hay, están rompiendo esas torres de cristal. Y eso es una cuestión interesante, porque eso nos está obligando a repensar muchas cosas y a dejar ese deber ser por una visión del ser, una visión realista, porque ya no es que podemos en la academia vivir de espaldas, cuando podemos traer una serie de consideraciones. Las sociedades como las nuestras estaban acostumbradas a que si yo soy un profesional liberal, un médico, un arquitecto, un ingeniero, yo termino, pongo mi trabajo, no me meto con nadie, soy políticamente aséptico, no pasa nada. Ahora eso es imposible. Desde los horarios de vida, los sitios a donde voy, las protecciones. Uno de los negocios que está creciendo mucho en este país ahora es la venta de blindajes para automóviles, ¿no? Lo cual es un síntoma, ¿no? Y ¿qué es lo peor? Que cada vez más nos estamos encerrando entre nosotros mismos, lo cual es un tema muy importante de reflexión. ¿Alguna cuestión que nos quede en el aire? Me gustaría decir que muy de acuerdo con lo que mi antecesor en la palabra nos ha dicho, yo lo interpreto como una cuestión de política interna. Brasil se muestra entre los brasileños, también en la región sudamericana sobre todo, pero también iberoamericana, como un actor importante. Brasil ha querido ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entonces tiene que tener una aspiración internacional y de tener un rol en la posible solución del conflicto. El presidente Lula tiene la suficiente experiencia política para saber que lo que Brasil pueda decir es totalmente irrelevante a la hora de conseguir una paz en Ucrania, absolutamente irrelevante, pero evidentemente el hecho de que él ya lo diga es una victoria política, sobre todo a nivel de su propio electorado. Yo tengo una pregunta al profesor de Castro, y es con base a un artículo reciente que apareció en Foreign Affairs de Garton Ash, Imperio Posimperial, cómo la guerra en Ucrania está transformando a Europa. ¿Qué piensa? ¿Realmente la guerra en Ucrania está transformando a Europa? No sé en qué, pero mi pregunta es, ¿hay una transformación de Europa a raíz de la guerra de Ucrania? ¿Hay una fortaleza de eso que se llama Europa, que decía Roberto Espósito en su último libro, Desde Fuera? ¿O realmente lo que vamos a ver es una situación más bien en que cada uno de los estados va a apuntar por su cuenta? Esa es una preocupación que yo tengo y me interesa muchísimo. Nos ha cambiado mucho, rector. Nos ha cambiado mucho en muchos aspectos. Los países de la Unión Europea habían renunciado a tener una defensa creíble. Salvo en el caso del ejército francés, ninguno de los estados tenía un ejército serio. Alemania ha dicho que quiere tener un ejército serio. A Francia no le ha gustado, porque había un acuerdo dentro de la Unión Europea que Alemania tenía los euros y Francia tenía las pistolas. Y ese acuerdo se ha roto. La postura española es verdaderamente ingenua frente a las relaciones internacionales. El español medio cree que no hay conflicto dentro de la Unión Europea, que todos en la Unión Europea remamos en la misma dirección. Es completamente falso. Entonces, el español medio no ve que evidentemente se ha roto el eje franco-alemán y con ello la Unión Europea. La Unión Europea está rota. Mi hipótesis es que quedaremos como una unión aduanera y que podremos ir a comprar Coca-Cola a Portugal y no tendremos que pagar impuestos, pero más allá de eso no va a haber una construcción política porque no puede haberla, porque no puede haber intereses comunes cuando estamos hablando de estados tan diversos. De eso te cuenta de que si en los temas valóricos, por ejemplo, la percepción de la homosexualidad en Bulgaria y la percepción de la homosexualidad en España
Si mi memoria no me falla, el 80 y tantos % de los búlgaros dicen que no le gustaría tener un hijo homosexual, frente al 14% de los españoles. No nos ponemos de acuerdo en la forma de ver la vida, y lo estamos viendo mucho en el conflicto con Rusia. Europa Oriental entiende el pensamiento ruso. Piensan como rusos, como no podía ser de otra manera. Los españoles, lamentablemente, muchas veces ni pensamos. Entonces, eso es particularmente importante. Además, está el tema energético. Nosotros estamos comprando gas licuado proveniente de Estados Unidos, imagínense lo que le estoy diciendo. Licuan el gas en Estados Unidos, lo traen en barco, yo lo deslicúo, lo gasifico y lo consumo, 60% más caro. Alemania basa su industria, por ejemplo, de automóviles, en el gas ruso. Ya no tienen acceso a gas ruso. Sin embargo, Francia está construyendo centrales nucleares. Nosotros llevamos muchas décadas con la reflexión sobre el tema verde. Parece que todos nos ponemos de acuerdo que la energía nuclear no es verde, pero ahora la Unión Europea ha determinado que sí, que la energía nuclear es verde, porque Francia tiene intereses en que la energía nuclear tenga la etiqueta de verde. Es como la etiqueta de demócrata. Alguien da carnets de verde y alguien da carnets de demócrata. Entonces, evidentemente, además sabemos ahora que Francia está revitalizando esa construcción de centrales nucleares porque sabe que vamos a ser todos muy dependientes de su energía. Entonces, es una manera de dominación del resto de países del continente. Esto no es ninguna crítica. Esto me parece muy bien. Ojalá nosotros hiciéramos lo que hace Francia. Esto es una observación. Pero, claro, evidentemente hay todavía estados, pues eso, que hemos renunciado a tener nuestra propia política exterior, a tener nuestros propios intereses estratégicos, y vamos a sufrir mucho porque ha cambiado el paradigma. Si usted revisa los discursos de la Unión hace unos años, todos somos buenos, todos caminamos hacia la paz, el sistema de un mundo regulado por normas, en el que todos nos ponemos muy de acuerdo en las cosas. El que no cree en los derechos humanos es porque no ha sido iluminado todavía, pero en una conversación de 5 minutos podemos explicarle a un talibán por qué nosotros somos superiores moralmente que él. En fin, hemos funcionado en base a una mentira. De hecho, cuando Estados Unidos se va de Afganistán, hay una discusión en los medios de comunicación y dicen, no se preocupen porque todavía nos queda el León de Peshawar, que es un líder militar al que es muy demócrata y muy liberal, y le hemos formado durante 2 décadas y va a luchar contra los talibanes. No se dispara ni un cartucho, porque todos los afganos comparten un hecho, y es que son todos afganos. Igual que los españoles compartimos entre nosotros que somos todos españoles, y la mayoría ve el mundo de la manera liberal y todo el mundo cree que somos todos angelitos. Entonces, evidentemente, esa situación es particularmente difícil de revertir. Pero me parece, rector, una pregunta y un comentario interesantísimo. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Aprovechar que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues parece que con los exámenes hay todavía dificultades, ¿no? A la hora de compartir con estos temas tan interesantes, la verdad. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por este seminario a don Joaquín Hernández y por supuesto a Andrés de Castro. Sin duda yo hoy he aprendido mucho. He aprendido mucho y veo lo complicado que es como, no sé, cuando se hace referencia al cambio de circunstancias y tienen que, me imagino, cambiar de estrategia, ¿no? Cuando se complican las cosas y eso es importante. Yo tengo un sobrino que está también ahora mismo están no lo sé, pero porque yo tengo dos sobrinos, uno sacó la oposición en el ejército y Carlos está en misión, pero yo creo que está en África, yo creo que está. Y la verdad es que cuando le oí a usted hablar sobre estas cosas, sí que es verdad que yo creo que esto es una carrera que te tiene que gustar muchísimo, es muy complicada,
muy complicada. Y en ese sentido, bueno, pues yo lo he vivido personalmente, pero el reflejo de cómo lo has explicado, igual que también el profesor Joaquín Hernández, ¿no? Esa temática de dificultades, ¿no? De relaciones, ¿no? Entre países, pues sin duda es algo que a mí me parece muy complicado y he estado muy atenta, obviamente, para poder aprender todo lo que podía haber aprendido, pero hay que ir poco a poco porque resulta difícil, ¿no? Y también, bueno, pues las alianzas, en fin, les doy las gracias a los dos por su intervención y, bueno, espero que podamos encontrarnos en otro momento, ¿no? Así que, en nombre del CIG, pues muchísimas gracias, de verdad. De forma presencial, además, sería muy interesante vernos. Además, de Así que verdad. desde ya tratemos de ver cómo lo hacemos y será un gran gusto tener al doctor De Castro aquí en nuestra universidad también. Pues sí, Por supuesto, vamos a usted. intentarlo, vamos ¿Ya? a intentarlo. Sí, sí, pero Muy además bien. unas jornadas, por lo menos, viendo la distancia, por lo menos una semana especial, ¿no? En relación a estos temas, que son muy importantes y muy interesantes para todos Por los supuesto, ciudadanos. por supuesto. Así Muchísimas es. Muchas gracias. 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 Buenos días allá, buenas tardes acá. Hasta Muy bien, luego. gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, adiós.